La Espoleta, opinión y noticia, donde la verdad se ha vuelto una actividad de riesgo. Pasa que te cuente. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros y acompañarnos en este ratito que vamos a estar con ustedes. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que vieron el podcast sobre las mayorías, sobre el problema que tienen las mayorías la semana pasada. Fue un éxito fabuloso en el formato podcast. No nos esperábamos esta acogida y esta aceptación. Para nosotros es sumamente agradable que haya sucedido esto y la verdad que nos sentimos muy gratificados por la audiencia que ha tenido y por el desarrollo que ha tenido esta necesidad, este problema que tienen las mayorías que están totalmente vilipendiadas por la agenda que todos conocéis. Y sin más, el programa de hoy lo vamos a hacer con unos cuantos temas, pero sobre todo vamos a hablar en principio de uno que es los centros de MENA, ¿no? Tanto los centros de MENA de menores no acompañados que hay en Melilla, como en Fuenlabrada, que también ha habido otro problema. Tenemos unos problemas con los centros de MENA, con estas organizaciones, tenemos problemas y vamos a hablar de ello porque crea una gran inseguridad en lo que es toda la ciudadanía, todas las personas normales y sobre todo el trato de menores que están haciendo estas organizaciones mafiosas que verdaderamente no tiene sentido. Y vamos a hablar de ese historiador y psicólogo. Muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Gracias, Alfonso, por invitarme. A mi otra derecha tengo a Luis Sobral. Muchas gracias, Luis, jurista y patrón de yate. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, Alfonso. Bien. Y yo, quien os hablo, soy Alfonso, que soy criminólogo, y bueno, Alfonso Salvador, y que soy criminólogo, para que sepáis más o menos por qué hablamos de este tipo de delincuencia y por qué estamos profundizando en estos temas. Y sin más, vamos a pensar. ¿Qué pensáis de las agresiones que han tenido los cuidadores de los centros de menores, en principio, en Melilla? Sí, yo quería, primero, antes de nada, dar el pésame a los bomberos que han fallecido allí en la Comunidad de Madrid, porque creo que no podríamos empezar este episodio sin dar las condolencias a familiares, a compañeros y demás. Y decir, por supuesto, que el problema de los coches eléctricos, que tanto nos han metido en la cabeza que tenemos que comprar coches eléctricos, aquí tenemos el resultado de lo que pasa cuando se tiene un coche eléctrico en un garaje, de los que hay hoy día, que tienes que meter en un subterráneo y a ver cómo apagas ese fuego, que no se apaga porque mientras haya combustible de batería no se consume el fuego. Y por otro lado quería comentar, ya en colación con lo de los MENA, las noticias de esta semana, que me he quedado bastante preocupado porque ya creo que no se puede más. En Jaén, un matrimonio abrió la puerta a un ser de luz de esto y le pegó tal paliza que arrastrándose las dos criaturas tuvieron que salir de la casa. Gracias a Dios que pudieron salir de la casa y fueron a la casa de una vecina de 80 años, la mujer, que como pudo, la pobre, les abrió la puerta y pudieron escapar de este ser de luz. No obstante, el ser de luz se quedó en la casa y por lo visto llegó la policía y no ya tranquilo con haberle dado una paliza al matrimonio, le partió un hombro y hirió a otro policía. A uno le partió el hombro y a otro lo dejó de baja. Estos son los seres de luz estos que vienen de Marruecos y que vienen de las cárceles marroquíes que el sultán marroquí nos ha soltado con la benevolencia del señor Marlaska y el perro Sánchez. Entonces ese es el problema. Y ya por último, esta mañana he escuchado a otro señor que bajaba de su domicilio para ir al supermercado porque se le había olvidado algo para la casa y cogió a estos seres de luz también, rompiendo cristales de los coches, parabrisas y de todo, y espejos retrovisores. Y entonces pues le recriminó que por favor, que por qué estaban haciendo eso, y lo que recibió una patada en la pierna que le ha partido tibia en peroné por varias partes y lo ha dejado inútil para el resto de su vida. Entonces yo creo que ya esto llega a un momento en que esto ya no se puede soportar más. Yo creo que después de Marlaska, cuando llega un grupo como el que hemos visto de personas patriotas, como por ejemplo
este grupo que hay que sale en televisión. Sí, pero no diga el nombre. Que llevan una camiseta negra y demás, y Marlaska dice que son grupos de odio. Entonces, ¿los otros qué son? Odio porque quieres que se apare con esta violencia gratuita que tenemos en nuestro país, que tenemos el país vendido. Estos grupos son extremas derechas y de odio y de tal, que no sé qué podéis comentarme, pero, bueno, pero creo que no es odio, es lo que es luchar por tu país. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, no salgo de la línea de Luis. Indudablemente los menores tenemos un problema porque ya tenemos el país sobresaturado, los centros de acogida de menores. Sabemos lo que hemos dicho muchísimas veces. Yo creo que ya todo el mundo, por reiteración, lo tiene que conocer, el gasto tan importante que conlleva el mantenimiento de estos centros. Y encima de todo ahora nos encontramos que cuando celebran sus fiestas, que no son las nuestras, porque si nosotros celebramos nuestra Semana Santa dentro de unos días, y sin embargo ellos han celebrado recientemente su Ramadán y su salida de la fiesta del Cordero, y a exigencia en Melilla se produjo fundamentalmente un asalto a la autoridad, es decir, tanto a los educadores como a los guardianes que allí tenían, que son seguridad. Tanto fue así, y a tanto escándalo llegó porque utilizaban destornilladores, utilizaban armas blancas de fabricación casera y piedras que lanzaron contra la dirección, que obligaron a que tuviera que intervenir la Guardia Civil, como si fueran salvaconductos de muchísimas de las cosas, ¿no? Y al final llega la Guardia Civil, instaura otra vez el orden, y la consejera del PP, aquí vamos a romper un poquito lanza, no tiene otra ocurrencia que atender a las peticiones de estos menores. Y ahí así, pedían dinero porque pedían 10 euros, por lo visto le han dado 10 euros, no sé si pedían algo más. Le habían hartado de ropa novedísima, que eso no la tienen para el resto de los seres no de luz. Y sin embargo, ahí está. Y lo de Fuenlabrada más de lo mismo. Es decir, yo creo que están aprendiendo el camino estos menores de que con una exigencia violenta consiguen lo que quieren. Luego cedemos. Ya no es cuestión de castigo, ni es una cuestión de implantar un tratamiento, porque no es un tratamiento lo que requieren una reeducación formal, porque no son personas que hayan tenido ese mínimo de educación. Entonces, actuar sobre ello hay que actuar con más contundencia, desde luego, y con más coerción, porque aquí lo hemos dicho varias veces, muchísimas veces, que si no hay coerción en el sistema se nos escapa. Ya no solamente por la ONG, que sabemos que se nutren y se enriquecen con estas situaciones, sino que nos estamos encontrando con una situación sobreañadida que es de violencia física, que ya no estamos hablando aquí de mal comportamiento de un ser de luz, no, estamos hablando de una generalidad que está afectando y se va a contaminar lógicamente el resto del territorio nacional, a excepción de, evidentemente, de Cataluña y del País Vasco, que ellos no tienen estos seres de luz. Vale. Bien, referente a lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado los dos, pero referente a decir el nombre, porque yo creo que de estas personas tenemos que decir los nombres. La consejera de Asuntos Sociales de Melilla se llama Randa Mohamed. Sí. Y ha sido la señora que ha cogido y ha dejado al director del centro, que no quería que se le diera nada, porque no quería ceder ante estos 30 heridos que había allí de los cuidadores y todo eso, que han sido horrorosos, no quería ceder, y ella pues ha cedido y lo que habéis dicho ustedes totalmente prometido. Primero, tenemos que tener en cuenta también que el tema que ha pasado en Fuenlabrada, esto en Melilla. En Melilla ha sido horroroso el palizón que le han dado a todos los cuidadores y a todo el mundo, y como ya sabemos todos, son seres de luz, pues no le pasa nada. No podemos seguir así. Lo que tú has dicho antes, lo que habéis dicho los dos antes del tema de la ropa, la ropa ahora van a los centros, pero van a los centros de marca. Estamos hablando de marcas, de estas marcas buenas que se fabrican en China, que todos conocéis, deportivas, y se compran prendas que muchos españoles pues no podrían tenerlas porque se las regalan. Y vienen con todas sus bolsas nuevas cargados de regalos. Y claro, evidentemente esto es que no tiene sentido. Otra cosa que no tiene sentido, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de una guerra? No. Entonces, ¿qué haces tú soltando a un menor fuera de sus padres, en un idioma diferente, en una cultura diferente, soltando menores aquí en España, quitándoselo a los padres? Si es que es de sentido común, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Qué sentido tiene robarle a los niños a sus padres?
O sea, es que el interés de estas organizaciones mafiosas es tan espurio que no tiene sentido. Robar niños que no vienen de guerra, que no vienen de nada. Y para colmo, muchos no son menores, muchos son menores de 30 años, pero no menores de 18 años. Y después pagarle una paga más el dineral que se les da a las organizaciones estas mafiosas. Y a ellos mismos. Y a ellos mismos también. Se les nutre económicamente ¿para qué? La mayoría son presos. Y la mayoría que están viniendo ahora mismo por el tema del Ramadán, que el sultán de Marruecos ha soltado 1.000, que ya lleva este año lleva 2.000 y pico. Suelto más o menos estadísticamente. En total, creo que los 3 últimos años han sido 12.000 los que han soltado de cárceles y demás, y de psiquiátricos, ¿no? Claro, pues eso nos lo están mandando a nosotros porque evidentemente hay una guerra híbrida de Marruecos y España que la tenemos ahí y eso está ahí. Y sin embargo aquí estamos tonteando. Y la verdad, pues ya es hora de que por lo menos los que nos estáis escuchando, vosotros que nos estáis escuchando, os deis cuenta de lo que nos están haciendo y que tomáis medidas. No sé si es una guerra híbrida o es el perro Sánchez que es el que está asumiendo todo eso porque tiene algún acuerdo con el sultán de Marruecos. Con el sultán. No sé qué es lo que tiene, no sé lo que hay porque no... Pero potencialmente tenemos un problema porque no son efectivamente... Yo no sé, si es que yo creo que los que conocemos un poco Marruecos, no voy a decir mucho, pero un poquito, sabemos que muchos de estos niños están tirados en la calle porque están depreciados y despreciados de sus propios padres. Y ahora, si no recuerdo mal, la Comunidad de Madrid quiere expulsar a 3 niños identificados con su familia. Claro, y se encuentra con el problema, es decir, que hay que llevárselo a Marruecos y que los padres los tienen que aceptar. Es que no les interesa, son un negocio auténtico, tanto para los niños como para los padres allí en Marruecos. Es decir, ellos vienen aquí, se están nutriendo económicamente y están revirtiendo ese dinero en Marruecos. Y yo voy a decir siempre, destacar un detalle. Marruecos no es un país pobre, como tú acabas de señalar, es que es la economía emergente más importante de África ahora mismo. Y sin embargo, estamos propiciando que se nos metan en nuestras casas, en nuestras calles y en nuestras ciudades estos individuos, con el problema de su agravado, que es que parece que aquí ensalzamos la violencia. No, oiga, es que nosotros no nos inventamos, hay que coger las estadísticas del Ministerio y aquellos que no nombran ya sabemos por qué no lo nombran, porque es más fácil no decir la nacionalidad, salvo que sean españoles y de origen, que decir el resto de ciudadanos. Hay que, desde mi punto de vista, hay que aplicar esa política seria de identificación y de regreso y retroceso hasta donde haga falta. No podemos seguir tragando por tragar, ¿no? Y bueno, y el problema es que se ve que es un negocio porque es que tenemos pruebas totalmente visuales. Más que vistas. Más que vistas, porque hemos visto en los pisos de allí de Barcelona 5.000 y 6.000 personas empadronadas en el mismo piso para cobrar la paga. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Eso no se investiga, eso no se mira, eso se echa para el lado y ya está. Eso no, es que no lo entiendo, la verdad. Es que lo que está pasando en España, pero no sé si solamente en España, porque escucho noticias, por ejemplo, de Inglaterra, que los alcaldes son imanes islamistas, son musulmanes hay totalmente, muchísimas grandes incluso ciudades. Hasta Oxford. Digamos que el responsable de educación de menores de Inglaterra resulta que han nombrado a un musulmán. Entonces ya tú dices, bueno, ¿qué sabe ese señor sobre la cultura y sobre la educación inglesa en Inglaterra? O sobre la cultura y la educación en general. En porque en general tenemos que darnos cuenta cómo está África. África es África. Bien, y otra cosa, ¿no veis ustedes que aquí hay algo más? Yo pienso que los que nos mandan son malos, pero no son tontos. No. O sea, son malos, pero no son tontos. No están desarticulando un ejército que habría allí, que habría en el Sahel, que sería muy peligroso. Y una forma de quitarlo del medio es precisamente trayéndolo aquí y dándole una paguita, que le sale más barato que un mercenario. Para que no nos ataquen, porque es que no es normal. Esto, a menos que tú estés desactivando un ejército, no tiene sentido. Claro, pero yo creo que, y perdón, no voy a interrumpir, yo creo que va por ahí el tema. No nos olvidemos que ellos no se identifican como huidos,
No se identifican porque llegan a un país que te está acogiendo, que te está dando una forma de integración y no quieren integrarse. En realidad lo que estamos haciendo es importando precisamente una mano militar. ¿Por qué? Porque en el día que quieran levantarse, aquí lo vamos a tener claro. Y yo voy a decir una cosa que antes lo que apuntaba Luis, en España, sobre todo en Cataluña, por eso de que no querían gente que hablara español, latinoamericano, hispanoamericano, fundamentalmente, ¿qué es lo que hicieron? Pues vengan muchos magrebíes, mucha gente del Sahel, mucho negro, y aquí ahora se van encontrando ya muchísimas localidades donde están, como en Algeciras, reivindicando la construcción de la mayor mezquita en España. O sea, que estamos dando pie a que oye, nuestras iglesias vienen de patrimonio de hace más de 500 años, ¿no? Y no podemos decir que, bueno, todas las expropiaciones, amortizaciones y demás que se han producido están ahí, el que quiera verlas, en la historia está. Pero, oiga, que ustedes no han tenido aquí esa posición de dominio de propiedades y se están haciendo ya con ellas. Lo están comprando, claro. Si alguien me las vende, la compro. Pero nos vamos a encontrar con el mismo problema que se están encontrando en la iglesia. Y hay un problema significativo que, igual que en Inglaterra, se están ocultando muchísimos de los delitos que se cometen. Y eso no se sabe a la luz pública, y no una cifra negra, es una cifra realidad que se ocultan precisamente para no engrosar las estadísticas de violencia que se pueden producir en muchísimas ciudades españolas. Hay que sacar un poquito a la luz y poner las cosas en su sitio, dejarnos de tantos parches y tanta mascarilla y ir más a lo que es necesario, ¿no? Es que, por ejemplo, el otro día vi en noticias que por otro lado les doy la razón a unos subsaharianos que estaban en una casa ocupándola. Y decían, vale, yo estoy ocupando la casa, pero es que no tengo los papeles del permiso de trabajo. A ver, si tú dejas pasar aquí unas personas, lo primero que tienes que hacer, ya que lo has dejado pasar, por lo menos darle el permiso de trabajo. Claro. Que puedan irse a la fresa, al campo, o a una industria, o a donde le dé la gana a buscar trabajo. Pero que a la fuerza tengan que vivir de las pagas y de lo que no quiero decir, ¿no? Porque es lo que hay, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no se le da unos papeles para que puedan trabajar? Si de todas maneras le estás dando la residencia. Es que no entiendo nada. No, es que hay tanta incoherencia aquí que no tiene sentido. El otro día también he comprobado que se han traído a palestinos con un avión español pagado por el gobierno español para que le dieran una serie de tratamiento médico, tratamiento médico o ¿cómo se dice? Oncológico. De cáncer, vamos. Oncológico, que no me salía la palabra. Oncológico. Entonces resulta que a mí me parece bien que a una persona, a todo el mundo se le pueda ayudar en un tratamiento que es un cáncer. Pero, señores, es que había hace unos meses una chica que había sufrido un accidente en una moto en Tailandia y la dejaron tirada y los padres y la familia tenía que recaudar dinero y le quitaron el dinero a Hacienda, la señora Mopongo. Montero, la Mopongo, la peor del mundo la entero, Mopongo. Sí. Esa Mopongo analfabeta coge y le dice a esos padres que le quita el dinero de la subvención o de la recaudación que han hecho, de esa recaudación que han hecho para traer a su hija, y que ahora tú traigas a unos señores de Palestina con todos los gastos para que le den un tratamiento y a esa chica la dejes tirada en Tailandia muriéndose. Vamos a ver, es que de verdad la sangre te hierve. Totalmente. Porque dices, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Cómo puedes permitir que una ciudadana española la dejen tirada y a unos palestinos, que me parece muy bien que lo traigan por tema de cáncer y lo traten, pero porque a eso sí y a esta chica no? Porque es española simplemente. Claro. Pero ¿qué estamos haciendo aquí en este país? Dios mío, este perro, ¿a dónde nos está llevando? Sí, pero bueno. Bien, bueno, vamos a continuar. Ya le hemos visto cómo está la cosa, la situación que hay. Creemos que están desmontando un ejército de allí, totalmente, del Sahel, o sea que hay intereses espurios de mucha más profundidad, que geopolíticamente tenemos que mirarlo de esa forma, porque si no, esto no tiene sentido de ninguna manera lo que están haciendo, porque es absurdo. Es la preparación para una invasión. Es absurdo, están ahí intentando hacer algo extraño. Bien, bueno, otro tema que hay es la clave de los aranceles de Trump, ¿no? Siempre ha habido un chivo expiatorio en cualquier sitio y siempre se le ha echado las culpas a alguien. Que si era lo de las culpas se le echa a alguien, que si Putin, que si Trump, que si las mascarillas, pero no
a la Agenda 2030, que es la que justo ha destrozado Europa y ahora mismo, por ejemplo, en Alemania, pues ha echado a la calle en unos meses a 120.000 personas que la han echado, que fabricaban coches, que fabricaban cosas y la han echado a la calle. De todas maneras, se están reinventando para fabricar carros de combate. Carros de combate que en Europa valen 27 millones con las comisiones y en China un carro de combate que vale 2 millones de euros. O sea, 2 millones de euros un carro de combate chino con más tecnología que un carro de combate europeo. ¿A dónde va el dinero y la diferencia? Porque es una diferencia tan gorda que deberíamos preguntárselo a la señora presidenta de la Unión Europea, que no ha votado nadie. Pero bueno, ¿queréis opinar sobre el tema de los aranceles de Trump y no nos vamos a ir con el destrozo que ha hecho la agenda y con todas las culpas que le están echando a Trump cuando Trump en el fondo lo único que está haciendo es defender su país? ¿Qué queréis comentar sobre los aranceles exclusivos de Trump? Que el tema está por ahí, ¿no? Yo lo he dicho aquí varias veces cuando ha salido el tema de Trump. Él es América para los americanos, y punto, no tiene mucha más ciencia. El cómo, bueno, el cómo lo estamos viendo, bueno, él lanza un pulso y a ver quién se lo sostiene. El problema lo tenemos porque no entendemos, porque yo he escuchado las noticias de von der Leyen diciendo que van a subir el coste a los aranceles al mismo nivel que imponga Trump. En vez de bajarlos, los precios los tenemos que pagar los ciudadanos europeos, porque yo creo que la gente no somos conscientes de que esto de los aranceles es un impuesto más. Y significa que ese impuesto no lo van a revertir a los ciudadanos. Porque, oiga, si yo quiero vender, lo que tengo que hacer... Y voy a hacer un detalle, ¿no? Un inciso. Si ustedes miran la botella de aceite, ya está a 3,30. Antes de un año estaba a 9 euros. ¿Por qué? Porque, lógicamente, si yo no voy a poder colocar en Estados Unidos mi aceite, ¿qué es lo que hago? Lo bajo aquí de precio para compensar las pérdidas que me va a suponer. En definitiva, lo que estamos haciendo es traernos al país una necesidad. Oiga, quiten ustedes los impuestos, bajen los impuestos, las tasas de ganancia que puede tener esa repercusión de esos márgenes comerciales que tienen muchísimas empresas y seguramente permitirán que vivamos los ciudadanos y que Trump se tenga que abrochar un poquito el cinturón para llegar a buenos acuerdos. Y hay un detalle que es importantísimo que tú lo apuntabas. Trump está negociando por eso porque yo leía estos días atrás que la deuda que tiene ahora mismo Estados Unidos es de 30 billones con B de burro y que este año tiene que librar 1 billón con B de burro, 200.000 millones. 8 trillones. Pues todavía me lo está poniendo más fácil, ¿no? O sea que ahora, bueno, tiene que pagar, no, tiene que negociar la deuda. Tiene que negociar la deuda. Total, que el sentido que tiene, bueno, ya lo han dicho ellos directamente a los chinos, que compren deuda, ¿no? O que dejen de comprarla de alguna manera, que le permitan a ellos sobrevivir. Esto es un negocio, y como bien señalaba Alfonso ahora mismo, esto es de la Agenda 2030 esta, que evidentemente han intentado subyugar el sistema de alguna manera y potenciar para ellos, porque en definitiva, si alguien tiene interés, yo no tengo ninguno, se lean la historia de Soros e hijo Soros, ¿no? Y verán ustedes que un nazi o pro-nazi se está liquidando a medio mundo y sin beneficio, porque se va a morir igual que nos vamos a morir todo el mundo. Aquí no hay cohete, como dice nuestra vicepresidenta esa, que lo sabe todo y que viene de los sindicatos, que va a ir hasta martes, miércoles y jueves y se va a sentar por allí, ¿no? Porque no hay posibilidad. Y por lo menos a nosotros, yo creo que no hay imperio que 100 años dure ni persona que le sobreviva y nos tocará caer. A ver, yo es que a Trump no sé si estaré equivocado, pero yo le huelo las miguitas de pan, yo le veo por dónde viene, no sé si, a lo mejor estoy totalmente equivocado, no lo sé, pero yo a Trump le veo venir perfectamente por dónde va y a lo que quiere y en qué está su camino. Él lo ha dicho muchas veces y ha reclamado el problema que ha tenido Estados Unidos durante muchos años en que la Unión Europea no ha puesto un duro por defenderse, por el armamento, y Estados Unidos ha tenido que ser siempre el salvaguarda de todo el mundo, ¿no? El pagafanta. El pagafanta. Entonces, mirar, él ha cogido, ha dicho, él ha hecho bueno, lo de la tabla de... Lo de la tabla está cerrado. Eso de la tabla, porque coger la tabla en vez de poner un atril... Aparte de los memes ya, aparte de los memes que hay ya con la tabla... Es que Trump tiene ya 78 años y no ha llegado a la tecnología. Al atril no ha llegado. Digo, espérate que coja yo la tabla. Es que tú lo ves con esas cosas... Puesta en escena, ¿eh? Y yo lo veo que le veo venir no sé, yo le veo que es muy sencillo seguirle las cosas, aunque tenga 60.000 asesores detrás muy inteligente, pero Trump lo que quiere es que, como ha dicho, dice, yo pongo estas tarifas, pero después son negociables. Claro. Después, si alguien viene con una, no sé si ha dicho una fenomenal o favorable propuesta de negocio, yo se la quito. Claro.
¿Qué te estás diciendo? Es que es muy sencillo. Vamos a ver, Llegar este a un señor acuerdo, lo único que llegar a un quiere es llegar a un acuerdo con la Unión Europea y decirle, oye, vaya a poner no 800.000 millones para rearmar Europa, sino 1.000 millones. No 800.000, sino 1 billón sino lo que haga falta. Pero si mañana venís lo que es la presidenta de la Unión Europea, llega aquí y me dice que todo ese dinero se lo van a gastar en armamento americano, los aranceles están quitados en 5 minutos. Entonces, vamos a ver, ¿qué hace el perro Sánchez, como siempre digo, en China, haciendo el tonto y llevándonos a una ruina delante de los americanos y lo que va a liar la semana que viene en China? ¿Para qué? Lo que tiene, si tuviéramos un gobierno como tendríamos que tenerlo y unos burócratas como tenemos en Europa, que son unos inútiles... No, son lobbies de poder, son unos lobistas. Están son cobrando, todos lobistas cobrando. Cobrando nada más. Están cobrando, son lobistas. Exactamente, lo que tienen que hacer es ponerse a pensar y llegar a un acuerdo tan fácil como es decirle a Trump, oye, sí, es verdad, tienes razón, nos hemos dedicado a mirar las mariposas y no hemos defendido lo que tenemos que defender. Bueno, no hemos defendido ni nuestra propia países, dejando entrar lo que estábamos comentando antes. Imagínate si tuviéramos una guerra. Gracias a Dios tenemos un cuerpo, un ejército en condiciones. Que en condiciones, ¿no? De gente súper válida, ¿no? Que es lo que verdaderamente tenemos, ¿no? Pero las criaturas están desprovistos de todo. Entonces, lo que tenemos es simplemente, porque nos lo está enseñando con las manos, es que ya más fácil imposible. Él quiere luchar contra China. Y nosotros y vamos a la a ver a vez China. no puede ser tan claro de lo que no puede ser es tan claro y contra China nada más. Tiene que abrirle el abanico y decir voy contra todo el mundo, porque ha ido hasta con una isla de pingüinos, ¿no? Entonces tiene que abrir el abanico de tal manera que no se note y decirle a la Unión Europea, oye, espabilen y cómprenme a mí armamento y gástense el dinero en mi fábrica estadounidense. Y ya está, y se acabó los aranceles y se acabó todo, pero con los inútiles que tenemos, claro, imposible. Imposible. Y aparte otra cosa, lo que tú no puedes hacer si te van a subir unos aranceles y la Unión Europea se lleva de todo lo que se compra o vende en España un 15%, pues reduce ese 15% y no hay problema con los aranceles. Es lo que decía yo antes. Baja, que es lo que tú decías, baja los impuestos y los aranceles no se nota. Pues mire usted, ¿qué vamos a hacer? ¿Subirle los impuestos? No, señor. Lo que vamos a hacer es bajarle los impuestos para que usted se dé con un canto en los dientes. Claro. Punto. Y ya está. Y vamos a negociar, vamos a llegar a acuerdos y vamos a llegar a cosas como ha dicho Luis. Es que sí, no hay otra opción. De todas maneras, Manuel, di tú algo. Dos cosillas. Uno, lo que decía Luis lo que decía antes Luis hombre, pero no tenemos malos negociadores. Sánchez es tan pinocho que ha conseguido venderle los Leopard que estaban defectuosos, que estaban prácticamente oxidados, le han dado una capa de pintura y se lo hemos mandado a Ucrania, ¿no? Ya que el negocio no ha sido tampoco tan de trilelo, ¿no? Yo no sé quién se ha llevado el dinero, pero desde luego está ahí. Hombre, hay una cosa, que hemos dicho de lo que son los aranceles, pero no nos olvidemos que rebajamos los aranceles a terceros países. Por ejemplo, aquí la agricultura surafricana y marroquí nos mete productos sin control ninguno. Y a eso no lo grabamos nosotros, porque tendríamos la obligación de grabarlos para proteger a nuestros propios agricultores, que por ejemplo en Francia tienen la tendencia de que cuando se les sobrepasa algo te ponen los camiones patas arriba, ¿no? O ruedas arriba, ¿no? Y otra cosa también, Mercasur. Y Mercasur, efectivamente. Porque es que Mercasur a la agricultura, a la ganadería española le va a hacer mucho daño y a la agricultura. O sea que sí, aunque sean países hermanos y que evidentemente nosotros lo apoyamos y que preferimos tener negociaciones con ellos que tenerlo con el sultán de Marruecos, pero evidentemente no ahí hay una cosa. Quiero comentar una cosa para que lo sepáis. A ver, yo he trabajado los últimos años antes de la pandemia con temas de vino, de lo que es el sector vinícola de España y con bodegas importantes y resulta que como todo, yo creo que todo el mundo lo sabe y si no tienen fama, que lo podéis ver, los vinos, según, por ejemplo, los vinos franceses son los más caros, después llegan los italianos y después en tercer lugar no son mejores que los españoles. Y no son mejores que los españoles. Lo único que pasa es que ellos, por ejemplo, en Francia, la bodega
tiene lo que es la bodega, pero los viñedos lo tienen particulares y le tienen que comprar la uva a esos particulares. Tiene la bodega tiene viñedos, pero no la cantidad que necesita para... Y entonces, alrededor de esa denominación, le compra a particulares que ponen un precio muy alto a esa uva. Entonces, la industria del vino en Francia es mucho más cara que en España, y esos vinos que van a Estados Unidos pues cuestan 3 o 4 veces más que los vinos españoles. Entonces, si tuviéramos un buen ministro de Agricultura y un buen ministro de Exteriores, y esas personas tuvieran una mente clara y ver el negocio que se le puede ahora mismo abrir, de decir, oye, ahora que hay aranceles, podemos coger a nuestros vinicultores y decirles, señores, vamos a apretarnos un poco el cinturón, vamos a ver cómo sacamos esto adelante, y nos vamos a aprovechar de que el vino italiano y el vino francés ahora mismo son insoportables de precios en Estados Unidos por esas aranceles. Pero ahí es lo que yo he dicho alguna vez, que pasamos de ser la Unión Europea a un mercado común europeo, porque nos vamos a convertir en una autarquía. Y eso de Sánchez sabe mucho, porque para eso nos saca a Franco cada 5 minutos, ¿no? Ya vamos a volver a la España del 40, y con esa idea es lo que va teniendo. Hombre, yo creo que esto en definitiva es un globo sonda, y es un globo sonda para ocultar toda la corrupción que tenemos, porque no olvidemos que Sánchez se acaba de convertir en el adalid contra Trump de la Unión Europea. No sé de dónde va a sacar ese prestigio, vive muy bien y se le ve muy bien moverse por ahí, pero va a traer aquí a China a través de Canarias, que en vez de hacer la proyección como teníamos antiguamente, como bien señalabas tú, a ese mercado sur que estaba ahí y que para nosotros es la punta de lanza, nos vamos a convertir en la punta la parte de atrás de la lanza, por no decir el culo, de China. Y nos vamos a traer aquí para traer los productos chinos, porque no nos olvidemos que los chinos no producen otra cosa nada más que productos útiles. Es decir, aquí nos van a traer todo el mercado chino. Y nos vamos a recibir con los brazos benditos, porque encima de todo nos van a traer más baratos, porque los americanos, lógicamente, van a subir los precios de sus propios productos. Y aquí, en vez de bajar esos precios para hacerlos, como bien dice Luis, competitivos, lo que nos vamos a convertir nosotros son en una autarquía europea, donde vamos a permitir que venga de fuera todo lo que a ellos les interese, para llevarse ese 15% que se están llevando, y encima de todo gravarlo sobre los ciudadanos. Yo creo que no solamente este país, que necesitaba ya ponerse un poquito más en adelante, sino Europa, o cambiamos la actitud, o esto empieza a irse ya de mercado común y etcétera. Es que también el problema chino es que tiene tanta producción que no pueden parar de producir. Entonces China tiene un gran problema también. Entonces el problema está en que, por ejemplo, están diciendo que se están... No, esa la voy a hacer ahora la pregunta. Lo de los bazares chinos. Sí, ¿no? Sí, vamos a hacerla. Es que lo que iba a entrar con eso. Vale. Iba a entrar con ¿por qué? Porque la ha adelantado, ¿por qué los grandes bazares chinos están cerrando en España? A ver, el problema es que ese es un problema que hay, que habéis sacado a colación, y vamos a enfocarlo. Sí. Y vamos a hablar sobre eso, porque es un problema gordo, ¿eh? A ver, ¿qué pensáis? Sí, es que antes un contenedor chino, traerlo para acá lleno de cosas, creo que tenía un coste de, no sé si era 18.000 euros o algo así. Y ahora, por lo visto, 2.000 y pico euros, la mercancía está súper económica. Entonces, el venderlo más bajo no tendría... No tienen capacidad de venta para ganar dinero. Entonces, prácticamente lo tendrían que cerrar, porque el consumo... A ver, es que... No renta lo que... El problema que hay, bien, vamos a poner un poquito en situación. El problema que hay con los bazares chinos son precisamente la venta que hay por internet. También de productos competitiva. Claro, que está haciendo. Pero, por ejemplo, le está haciendo la competencia a los propios chinos. Y Alibaba también, a los propios chinos. Pero aparte también tenemos que tener en cuenta que los chinos son muy listos. Estamos hablando de los grandes bazares, no los pequeños. El pequeño, el que tú tienes en la esquina de tu casa, ese sigue ahí porque se está sentado la familia, trabajan 20 horas diarias y ese está ahí y no se mueve de ahí. Pero el problema son los grandes bazares. Por ejemplo, en las Islas Baleares, que han subido los impuestos, porque aquí en España se están subiendo los impuestos a tokiski, porque Europa está buscando dinero por todos lados y lo están subiendo, y la que tenemos, esta señora Montero, que en fin, que no quiero ni hablar de ella. Quiero un inciso de que... Sí. De que el otro día sacaron el índice de lo que pagamos de una nómina,
54%. Y es el 48% lo 54. que 54 de lo que pagamos, de lo que es de lo que cobramos. De lo que cobramos. Bien. Bueno, lo que nos quita el gobierno. Bien. Entonces, hay varios problemas. Yo veo aquí varios problemas. Primero, el euro digital que entra en octubre. ¿No? El euro digital. Tiene más oposición de la que parece, ¿eh? ¿Qué? Que hay muchos países europeos que se están oponiendo ya directamente. Es que si entra el euro digital y puede afectar también a los negocios chinos, a los grandes bazares, ¿no? Y que los grandes bazares se vayan tiene una lectura bastante importante, ¿eh? Y no es buena. Hombre, y no es buena, ¿eh? Y no es que buena, Claro, todo lo que sea perder competitividad es negativo. Y los chinos, nos guste o no nos guste, producen bueno, bonito y barato. Es que ya no es... Son unos copiones, eso es cierto. Que se han apropiado de muchísimas patentes, es cierto. Pero indudablemente tienen una capacidad, como antes decía Luis, de producción que es gigantesca. Y no nos olvidemos que el régimen comunista sigue siendo comunista. Pero un capitalismo de Estado. Es decir, que no es como Rusia, donde aquí el Estado manda el patrón jefe y dice, esto es mío y es mío todo. No, allí te dejan un margen de beneficio que es lo que está produciendo. Y lo que tú señalas es que las grandes entidades corporativas chinas saben que el negocio lo tienen en esa expansión de mercado. Si ahora Trump se lo reduce, a ellos su interés está en competir. Claro, a través de Internet no compiten, porque los impuestos ahí no se pagan al mismo ritmo que se pagan ipso facto, es decir, en el pago de mercado. Y claro, y ese descontrol que le está permitiendo perder dinero. Y China, no nos olvidemos, repito lo de antes, que el capitalismo de Estado chino no permite eso. ¿Por qué? Porque ellos se benefician de la venta que se produce a nivel mundial. Oye, ¿tú para qué quieres aquí un bazar donde tienes se te va a entrar el euro digital? ¿No? Tienes que pagar una infraestructura, tienes que pagar una serie de temas. Un montón de impuestos. Un montón de impuestos personal. Cuando tú lo pones, lo cuelgas en internet y lo tienes vendido y te llega en 7 días. 7 días. Bien, vamos a continuar y vamos a ver otro tema que verdaderamente ha llamado la atención esta semana y que no ha dejado, que ha caído lo que es la democracia europea y especialmente en Francia, ¿no? Que a Marine Le Pen la condenen cuando aquí ahora mismo en Europa, de los que están mandando, están imputados por 70.000 millones la presidenta en las mascarillas de una decisión unilateral que ella tomó de comprarle a la empresa donde trabaja el marido y que está imputada y que está todo el mundo callado. Y por un tema que resulta que hay imputado cuatro dirigentes más de Francia, en que utilizaban dinero de los diputados europeos para las elecciones generales. Ese dinero dice que se utilizaba para eso, presuntamente, porque claro, aquí el problema que ha habido con Marine Le Pen es que la carga de la prueba corre de quien denuncia. Pero no de quien denuncia no tiene. Oiga usted, yo soy inocente, pero yo no tengo por qué demostrarlo. Demuestre usted que yo soy culpable. Bueno, pues aquí han invertido la carga de la prueba. O sea, la carga de la prueba está totalmente invertida con temas que posiblemente estén prescritos. No, y aparte de eso... Así que ¿qué pensáis del tema, Manuel? Yo voy a continuar lo que tú estás diciendo. 2 cosillas. Una, lo de la presunción de inocencia la acabamos de ver en España con lo que ha pasado con Dani Alves, ¿no? Y aquí es culpable porque tiene que ser culpable porque te vamos a condenar porque es culpable. El principio indubio por horreo. Efectivamente. Aquí ya no hay garantía absoluta, sino simplemente que alguien llegue, lo dice y es suficiente. Y es lo que han hecho con Marine Le Pen, porque, repito, seguía el otro día una serie de noticias. No es que yo tenga nada con Marine Le Pen, entre otras cosas porque esa señora es francesa y a mí los franceses no me han gustado nunca, aunque hable francés. Pero ¿cuál es el problema principal que se encuentra? Una señora que le han vulnerado todos los derechos, porque además han hecho directamente ejecutiva una sentencia del tirón. Es decir, no le han dejado capacidad de recurso. Pero, y de un juzgado inferior. Claro. No ha llegado. Es que tiene recursos y no ha llegado. De hecho, hombre, porque los gabinetes jurídicos funcionan en todos los partidos y en Francia también, ya parece ser que ha presentado un recurso que se va a resolver antes del 2026, con la opción, que ahí es donde estaba el punto de inflexión, era para que no se presentara la mejor candidata que tiene Francia en el futuro a la presidencia del gobierno. Y yo voy a decir una cosa. Primero, que eso es extensible a todos los partidos, incluido en España. Aquí no nos dejemos de tontería, que los grupos municipales pagan al partido una parte de lo que ellos reciben. Los grupos de los parlamentos pagan una parte al partido de lo que ellos reciben. ¿Por qué? Porque lógicamente se nutren de alguna manera para financiarse. En segundo lugar, Mélenchon, de los Podemitas, von der Leyen y Lagarde están no imputados, están
procesado. Melenchón creo que lleva 5, 6 o 7 años esperando por las mismas circunstancias. Y además, en Christine Lagarde se da todavía una circunstancia mayor, que ella tenía que estar inhabilitada desde hace ya 20 años. Porque es que era la secretaria de un ministro que llegó a ser ministra y luego se convirtió en representante de Naciones Unidas y ahora nos la traen en Europa para que se cargue el Banco Central Europeo. Es que tenemos un problema. Es decir, la justicia es eso. Pero que esto yo enlazo con lo que hemos hablado otras veces. En Rumanía intervenimos las elecciones. Es decir, en Hungría estamos con la misma temática. Lo que pasa que, bueno, que Víctor Orbán está dando copla y caña, a su potencial ruso y chino lo tiene por detrás. En Polonia los tienen amenazados, porque además Polonia se va a convertir en el brazo armado de Alemania, que van a ser los que tiren del carro europeo. Y eso vamos a llevar a aparejar lo que decíamos antes de los aranceles. Vamos a las dos velocidades en Europa. Alemania y aquellos láteres que se pongan, que seguramente sea Italia y posteriormente Francia, van utilizándose con Polonia para ser el grueso de ejército y los demás a la cola, porque tenemos un gobierno aquí donde como todos son comunistas y no quieren nada con Putin, ni con Putin, Putin, ni con nadie. Trump, ni con nadie, ¿no? O sea, que aquí vamos a llegar a una circunstancia donde nos vamos a encontrar en la cola otra vez de todo. Luis. Alfonso, yo lo que ha comentado Manuel, te deja pasmado cuando ves estas noticias y estas cosas, ¿no? Y la forma de ver de hecho, yo esta semana pues me he quedado atónito con la Mopongo, lo que acaba de decir y lo que acaba de hacer, y que esta señora pues... Es que mi mema es muy que especial. De verdad que una persona se cargue lo que es el principio primero que hay desde la Revolución Francesa, cuando se sacó lo que es la presunción de inocencia, y todo lo que esto se ha llevado a cabo desde entonces con el Código Penal. De verdad es que... No, pero no es de la Revolución Francesa. El principio indubio pro reo es del derecho romano. Del derecho romano. Ante la duda, razón al reo. Sí, pero en la Revolución Francesa se codificó. Sí, Napoleón fue el primero que hizo un código. Exactamente. Y entonces, que ahora venga esta analfabeta y ponga todo por tierra. Claro, es que hasta los propios jueces de su... Y fiscales se han levantado. Y han dicho, pero señora, que cállate ya de una puñetera vez, que solamente sabes decir tonterías. Bueno, pero no nos olvidemos... Y lo voy a explicar un momento lo que es el principio indubio pro reo. El principio indubio pro reo es que tiene que haber unas pruebas muy concluyentes para en el derecho penal condenarte. O sea, tiene que haber unas pruebas muy claras. La señora esta que en la discoteca había cámara. Como había cámara, la señora esta que estaba con él, o señorita que estaba con Dani, pues le estaba metiendo mano a Dani. Literalmente, le estaba metiendo a mano. Entonces ella, ¿qué es lo que dice? Pues ella mintió. Y dijo que no, que era él que le metía mano a ella, cuando las imágenes demuestran que era al revés. Entonces ya hay una duda razonable que ha mentido cuando las cámaras la estaban firmando, estaba mintiendo. Dani, sin embargo, llevó una letrada, que ya lo he dicho otras veces, que es bastante mala, porque era una letrada especialista en inmigración, entonces pues no era un penalista, y tenía que haber llevado un penalista de prestigio, que es lo que se merecía para un caso así, ¿no? Sobre todo tan mediático, porque si no, se hubiera solucionado en 5 minutos, porque con las imágenes que había no había mucho problema, y es lo que había. Entonces, el juez se dejó llevar, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues cogió y vio las imágenes, vio el tema y dice, bueno, si usted ha mentido aquí, que estamos viendo las imágenes, que le ha metido usted mano a Dani, ¿por qué no va a mentir usted cuando estaba en el cuarto de baño? No quiere decir que Dani Alves sea inocente, no. Quiere decir que no hay indicios suficientes para creer que es culpable. Bueno, es diferente a ser inocente. Bueno, y que es diferente. Y tú lo señalabas y es antes. lo que es que han cambiado la carga de la prueba. Es decir, totalmente. Ahora eres culpable y tienes que demostrar que eres inocente. No, perdona. Tú eres el Estado, en este caso, el que tiene que demostrarlo. Y yo voy a hacer, sabes, me gustan los matices. Es que resulta que el primer tribunal que lo condena, pues tú sabes, basando solo en los testimonios de la denunciante, porque no es ni víctima siquiera, pues no está como tal. Pero sí que es verdad que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que lo exonera, o sobresee en este caso, estaba compuesto por 3 mujeres y un hombre.
y resulta que las 3 mujeres que eran progresistas votaron a favor de la resolución que han adoptado. Ganó por una. Menos mal que eran mujeres. Se lía aquí en España. Bueno, pero es que da igual, es que en los tribunales superiores los jueces... Eso es la ventaja que a los jueces les da igual. Es que a los jueces les da igual, además jueces con una experiencia penal que no es normal. Claro, es que son personas muy cualificadas para llegar a un tribunal superior. Claro, lo que no porque ahí se llega por mérito, cuidado. Claro, es que lo que no tenía sentido era llegar a esa situación donde efectivamente las imágenes contradecían la versión que estaba señalando la denunciante. Y en vez de atender a las imágenes, entendieron a la gestión que tenía la mujer. Mire, aquí no defendemos ninguna agresión. Pero que indudablemente que sea legal y que vamos, y para eso están los tribunales para exonerar a quien corresponde. Que no quiere decir que no sea culpable, porque aquí lo que ha dicho es que no hay prueba suficiente. Bueno, es diferente, Pero la solución entra dentro del derecho penal. Claro que sí. Bien, ahora vamos a llegar a un tema que propusiste tú, el tema de las universidades, Luis, la universidad pública. Dime. Hombre, a mí me resulta patético que la privada, la universidad privada, que la estén criticando. A ver, a mí lo que me parece patético es que el presidente de nuestro gobierno haya estado en 3 universidades privadas para poderse sacar el título y que ahora nos venga a decir que... Lo del título se lo han regalado. Lo que le han regalado, que a lo mejor tiene razón un poco porque él sabrá algo de lo que ha pasado. Si con dinero del papá ha comprado el doctorado y la carrera, no lo sé. Pero, hombre, yo conozco algunas universidades y yo creo que en España hay universidades privadas muy importantes en España. De hecho, las escuelas de negocio españolas son, no sé si es la segunda o la tercera más importante del mundo. La gente de China, de muchos países importantes de nuestro planeta, vienen a España a la escuela de negocio porque son verdaderas maravillas, porque son técnicos muy importantes y muy buenos en este país en el tema de negocios. No conozco escuelas tan importantes en otros países. Sí, de todas maneras, bueno, Manuel. Sí, mira, señalar, que las universidades privadas dice es que estudian nada más que rico, mentira. Estudia quien quiere estudiar o quiere determinadas proyecciones, porque aquí cuando alguien va a una universidad en concreto es porque la titulación que va a tener es concreta. Y no quiero meterme mucho, evidentemente hay que tener dinero, claro que hay que tener dinero, pero es que no nos damos cuenta que primero la universidad no es un derecho, la educación secundaria obligatoria hasta la finalización de la ESO. A partir de la ESO, ni el bachillerato, ni la formación profesional, ni la educación universitaria son obligatorias, son voluntarias. Segundo, es que lo que no puede ser es que papá Estado esté financiándolo todo. Porque si yo no ando más de cifras, dice que entre 5.500 y 18.000 euros cuesta una licenciatura, dependiendo que sea de letras, ciencia y dependiendo del tipo de carga lectiva que tenga. Pero no nos olvidemos que ahora mismo en España hay 46 frente a 50 universidades públicas. Es decir, que prácticamente el rango es tubo por cubo. Es decir, no podemos oír que quien quiere ir a una universidad es porque quiere un prestigio. Igual que los colegios. Yo estaba de acuerdo un otro día con un personaje, porque es un personaje de Echenique, ¿no? Fíjate tú, donde estoy citando. Pero decía que él no está en contra de la universidad privada, fíjate. Porque lo que está en contra es de las subvenciones. Y es verdad, es que no tenemos por qué estar subvencionando a quien no... Oiga, mire usted, la capacidad de mérito es lo que hay que primero que mirar. Si tú sales de una ESO con una proyección extraordinaria, o te vas para la FP o te vas para el bachillerato. Y a partir de ahí, o te vas para una universidad o te vas para una ingeniería, que también la existe. Vamos a ser un poco más coherentes y lo que decía antes Luis del señor presidente de gobierno magnífico que tenemos. Hombre, es que él sí que hizo un chiringuito, porque hasta la tesis se la tuvieron que hacer y no fue ni capaz ni leerla, que no lo digo yo, que ahí está por escrito, ¿no? O sea que, oiga, vamos a ser un poquito más serios, ¿no? Y vamos a respetar el derecho que tenemos en este país a la educación, porque es un derecho. Pero la educación tiene que estar también financiada en la medida que corresponda, no claro, al lujo de uno. Y otra cosa... Perdona, Alfonso, lo que sí quiero comentar, por ejemplo, lo que no puede ser es que la educación cuesta, una universidad cuesta mucho dinero, si es pública. Y si privada, es privada también. Igual. Pues, pero en el caso de la pública, lo que no puede ser es que una persona, por ejemplo, tienes que, como todos sabemos, tú vas pagando por asignatura y tú te haces tu asignatura y tienes que ir demostrando oye, que estás trabajando. Claro. Lo que no puede ser es un señor como el que teníamos que ya no recuerdo el nombre, que lo han puesto en la ONU, no sé dónde, el gordito que
que estuvo de ministro en el gobierno de Sánchez, sí, el bailarín, el catalán bailarín, sí, no me acuerdo cómo se... Sí, bueno, ya el bailarín ya lo sabemos. Ya sabemos todo, y del pie que cojeaba. Entonces, lo que no es normal es que un señor se lleve 5 años, primero se matricule en una facultad diferente, pase a otra facultad totalmente diferente, se matricule durante 5 años y el tío se lleve 6 años en la universidad haciendo el indio. Esto cuesta mucho dinero. Esto, cuando tú a una persona la ves que lleva este camino dentro de una universidad, se le tiene que coger y decir, oiga, ¿usted quiere estudiar o no quiere estudiar? Porque aquí no estamos para pagarle el cachondeo a nadie. Y entonces la universidad debería de ser mucho más dura en ese aspecto. Bueno, voy a entrar yo un poquito en el tema de la universidad. Bueno, en el tema, el que repite asignatura paga cada vez más, ¿eh? Sí, Cuidado, pero bueno, los créditos que tú empiezas pagando un curso por 800 euros y como no apruebes el curso, al siguiente año son 1.600 y al segundo pues son 2.000 y pico. O sea, que este señor pagaría un dineral porque su padre tenía. De todas maneras, el problema que yo veo, ¿por qué tiene que haber universidades privadas en España con relación a la universidad pública? Que conste que yo las 2 carreras las he estudiado en universidad pública. Yo he estudiado en la Universidad de Cádiz y en la UNED. Yo las 3. Y tú las 3 las has hecho allí también. O sea, y tú también, tú estudiaste Derecho en la UNED, tú en la UNED. Bien, yo estudié en la UNED y en la Universidad de Cádiz. Estudié en 2 universidades públicas. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en la universidad? La universidad tiene un problema muy grave con el wokismo. Y el wokismo tiene ahora mismo... Y el adoctrinamiento que hay en las universidades es tremendo. Entonces, la única solución para que tu hijo no se le fría el cerebro, hoy en día, que no era en nuestros tiempos, la prueba es evidente, mira el programa que estamos haciendo, ¿comprende? Es sacar a tu hijo de esa forma de freírle el cerebro y mandarlo a una universidad privada donde le enseñen, donde si quieren hablar de comunismo, que lean el libro negro del comunismo, que son 1008 páginas de crímenes que ha cometido los comunistas. Ahora, tú entras en la Universidad de Ciencias Políticas de la Complutense y lo que hay es un sectarismo tremendo, lo que hay una forma de pensar que son activistas políticos. El profesor que no piensa como ellos, que hay algunos, lo tienen totalmente machacado y vilipendiado, es una merienda de negro. Y eso es la universidad pública. Y esa universidad pública dogmática hay que quitarla. Y por eso hace falta que haya una universidad privada. Por culpa de los que se han adueñado de la izquierda, esta wokista que se ha adueñado de las universidades, que tanto daño le está haciendo a la juventud, friéndole el cerebro. Y por eso yo soy partidario de que exista la privada, porque hoy en día es que no hay forma de defenderse con estas personas. De hecho, mirar, yo ahora tengo en la familia un crío pequeñito, y ha estado pendiente de entrar en la pública y fueron a la reunión, y entonces pues la madre es profesora precisamente, y estaba en su campo y le preguntó a la profesora de un colegio público, bueno, ¿cuál es el programa que tenéis establecido? Aunque sea un niño de infancia, pero quiero saber qué es lo que, más o menos, qué es lo que va a hacer. Y esta señora para reunirse con estos padres para el curso, no sabía qué decirle de un programa, no tenía un programa establecido para todo el curso, no sabían qué iban a hacer durante la jornada del curso. ¿La pública? Me está hablando de la pública. Y después fue a un colegio concertado y la chica, la directora que le atendió, pues le dijo, mira, aquí tienes el programa. En la primera hora vamos a hacer esto, después a la segunda hora esto, la tercera hora esto, el niño va a tener una vez a la semana tanto, esto va a tener estas actividades, va a dejar de tener estas actividades en tal día, y le dio un programa totalmente concreto de todo lo que tenía que hacer. Entonces, esta persona dijo, bueno, es que no me da lección, es que yo debo de meter a mi hijo en este sitio, porque en el otro lado no me han dado ningún tipo de opción para que pueda decir que aquí mi hijo. Y otra cosa que quiero comentar es que estamos a años luz de otros países, por ejemplo Estados Unidos, sí. pero a años luz, porque mirad, os voy a poner un ejemplo. Yo conozco, por ejemplo, ejecutivos importantes os voy a comentar, por ejemplo, de Pesicola, en España, que antes han estado en Estados Unidos con su familia. Y entonces los hijos pequeños
Entraban en un colegio que puede ser un colegio de primaria y le costaba 30.000 euros el año escolar. Y entonces, claro, él decía, bueno, ¿por qué me cuesta a mí 30.000 euros el año escolar? Y entonces le comentaban, dicen, vamos a ver, es que aquí, en nuestro colegio, tu hijo le está pagando nosotros lo que hacemos es que hacemos digamos, como un sondeo en escuelas de una zona del país, como allí en Estados Unidos. La verdad es que los desplazamientos no tienen problema por trabajo ni por nada. Entonces le pagaban a la familia y a un niño muy superdotado para poner una serie de niños dentro de esa clase donde estaba tu hijo. Y entonces esos costos no era porque tu hijo, el colegio ganaba mucho dinero con el tema de tener a tu hijo en el colegio, sino porque tenías que pagar esos costos a otros niños que eran con un coeficiente mucho mayor que el tuyo para que estuvieran al lado de esos niños y tu hijo se acostumbrara a ese esfuerzo que tenía que hacer intelectual dentro del curso escolar. Entonces, eso en España es impensable, eso aquí no existe, aquí no hay programas ni vistas a futuro de nada de eso, de la educación. Bien, ya hemos llegado más o menos al tiempo, estaba avisando a los dos, ya hemos llegado al tiempo, la verdad que se me ha hecho bastante corto, pero un matiz de 30 segundos. 30 segundos. Decir que progre es lo importante, no. Oiga, conciencia crítica. En nuestra época lo que vivíamos era una conciencia crítica y no nos lavaban el cerebro porque éramos capaces de decir no. Totalmente una de acuerdo. Cosita, Alfonso, que lo quiero comentar porque lo veo todos los días en televisión y en todos sitios y la verdad es que me da un poco de pudor porque somos el único país, creo, que como hemos visto de toda la vida al Pato Donald, pues cuando sale el presidente de Estados Unidos, pues todos le decimos Donald Trump. Y ese señor no se llama Donald Trump, el Pato Donald es una cosa y Donald Trump es otra. Entonces, a esos periodistas que salen en televisión y que se sienten profesionales, por favor, por lo menos pronunciar bien el nombre del presidente de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Vale, muy bien. Bueno, ya no pregunto más nada. Sí, voy a decir una cosa. Daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando, porque la verdad que es importante. Y otra cosa que vamos a hacer en este episodio es poner en las notas del podcast un enlace por si queréis ver un vídeo podcast, sin anuncio y sin nada, en nuestra página web, que es norradio.es. El nombre de No Radio era ponerle No Radio, porque si le pongo podcast, la mayoría de las personas no saben escribirlo, y entonces, como no es radio, porque es un podcast, utilicé el nombre que se escribe en todos los idiomas igual que radio. noradio.es, ahí encontraréis abajo en las notas un enlace para poder verlo en el formato vídeo podcast. Y sin más, pediros que lo suscribáis, darle las gracias a Manuel, historiador y psicólogo, a Luis, jurista y patrón de IATE, y el que os habla, criminólogo y estudié Derecho también. Un fuerte abrazo y un saludo cordial a todos y hasta la próxima.